SER Podcast. Nos acompaña Montse Sánchez Alonso. Bienvenida a La Hora Extra, Montse. Muchas gracias, Raquel, por invitarme. El hielo de los suyos es tu primera novela, con Tránsito, una historia que nos devuelve a un momento fascinante, ese momento de las expediciones al Ártico de principios del siglo XX, y parece un siglo después que estuviéramos viviendo lo mismo, de esa sensación, ¿no? Esas ansias trampistas de hacerse con cualquier pedazo de tierra, como ya hicieron hace un siglo entonces aquellos colonizadores. Sí, por desgracia parece que no ha pasado el tiempo y la desmesura y la megalomanía y esta cuestión como imperial y colonialista está a la orden del día. La protagonista de El hielo de los suyos es una joven Iñupiat. Los colonos los llamaban despectivamente esquimales. La protagonista es Ada Blackjack, que se embarca en uno de esos viajes, en una de estas expediciones a la isla de Granville, donde va a sobrevivir a un durísimo invierno ártico. Se trata de una historia real. ¿Cómo te encuentras con ese personaje, Montse? ¿Cómo llegas a él? Bueno, yo llego a Ada Blackjack de carambola porque estaba escribiendo la que yo pensaba que iba a ser mi novela. Era una novela de índole autobiográfico en la que yo estaba contando o pretendía narrar mi periplo por convertirme en madre. Había sido también una suerte de supervivencia. Yo estuve en un tratamiento de reproducción asistida muy largo, con mucha violencia obstétrica de por medio, y entonces se me ocurrió, ya cuando ya tenía a mi niña conmigo, narrar mi propia voz intercalándola con la voz de otra mujer sobreviviendo en un entorno de naturaleza hostil. Y entonces me puse a buscar historias de supervivencias protagonizadas por mujeres. Me costó un poco encontrarla porque, bueno, sí que había otras historias llamativas, pero como algo sensacionalistas. Y la historia de Ada Blackjack me cautivó desde el principio por dos motivos. El primer motivo es que se enclavaba en el Ártico, que es como un territorio por el que yo siempre he sentido fascinación desde niña. Y el otro, que Ada emprendió este viaje para salvar la vida de su hijo, y yo había emprendido el mío en busca de una criatura también, ¿no? Entonces sentía que esto nos unía a ambas pese a todas nuestras distancias, ¿no? Uh-huh. La muerte viene cuando el sol duerme, es lo que dice uno de los nativos protagonistas de la peli de Coixet, de Nadie quiere la noche. En el invierno ártico se dan las circunstancias más duras para la vida sobre la Tierra. En el libro describes con muchísimo detalle cómo se caza, cómo se cocina, cómo se mantiene vivo el fuego, cómo el cuerpo se enfrenta al frío, a la enfermedad cuando la noche dura varios meses. ¿Cómo fue ese proceso de documentación? Bueno, la verdad que fue apasionante. Yo trabajé muchísimos años como investigadora, entonces digamos que tengo ya como algunas deformaciones. Sé dónde dirigirme para que la información pues sea más fiable, ¿no? Entonces, bueno, esto fue apasionante porque tenía que investigar no solamente las características de este territorio a nivel climatológico, ¿no? Sino que tenía que investigarlas en 1921. Entonces, bueno, pues allí que me fui a todos los registros de clima, una vez que llegas a los registros de clima, dices, bueno, pero ¿qué pasa en un cuerpo cuando hay menos 30, menos 40 grados, ¿no? Entender que el estar sin fuego en un territorio como este es lo más parecido a la muerte, ¿no? Entender qué le pasa al cuerpo cuando hay tanta oscuridad, pero también tuve que investigar con cómo se despieza un animal, ¿no? Y entonces yo me veía a mí misma consultando fuentes, pues Harry Sedal, otro tipo de revistas o de documentación, pues que en principio nunca me había sentido como llamada a meterme
que hay, ¿no? Claro, porque describes a la perfección todas esas ceremonias, todos esos rituales, todo eso que pasa relativo y relacionado a la climatología, pero también es muy interesante cómo los protagonistas viven ese invierno ártico, en la parte más interna, en ese proceso emocional que viven todas esas personas que van allí, y cómo gradualmente pues van perdiendo la noción del tiempo, cómo va ganando terreno, bueno, pues el hastío, el cansancio, el dolor físico y esa sensación de soledad, ¿no? Que está relacionada con esa oscuridad, ¿no? Que lo abarca todo. Sí, a mí me interesaba también contraponer dos tipos de espacio narrativo. Por una parte, como el Gran Norte, ¿no? Como un escenario que juega las veces de antagonista, aunque luego a lo largo del texto también se transforma en una suerte de maestro, ¿no? para la protagonista, pero también por otra parte lo que serían los espacios domesticados o domesticables, ¿no? Como son los interiores, es decir, hay mucha parte de la novela que tiene lugar dentro de la cabaña, pero el gran conflicto de la protagonista es un conflicto interno, ¿no? Entonces había que jugar con la sensación de soledad y con la sensación de aislamiento y con esta pérdida de la noción como de las coordenadas establecidas, ¿no? El tiempo, incluso el espacio, ¿no? El ubicarse en un territorio nuevo y de alguna manera inventar una nueva forma de estar en el territorio, ¿no? Claro, es un dónde estás y quién eres. Ahora lo decías, Montse, el hielo es protagonista. De hecho, tiene voz propia, es un depredador más y tiene un significado muy especial para Ada, para la protagonista. La historia de Ada, además, es la historia de un colonialismo salvaje que despojó a aquellos habitantes de esas tierras pues de su propia identidad y que Ada va recuperando poco a poco en este viaje. La noche y el hielo despiertan en ella esa batalla, ¿no? Entre lo que le enseñaron a ser y quién es realmente. Sí, en ese sentido, Ada encarna el dilema de todas estas generaciones que ya nacieron dentro de la estructura colonial, ¿no? Y que tienen como un desvertebre absoluto, o sea, un desvertebre identitario. Por una parte, carecen o han aprendido a aborrecer sus identidades originarias, ¿no? Porque los colonos las consideran bárbaras, y por otra parte también ha de discriminar cuáles son estas cosas que el colonialismo le da y que le van a ser útiles, ¿no? Entonces, de alguna noche, el frío y la oscuridad también juegan en la novela un papel metafórico. Claro, es que cuando Ada es pequeña, por poner en situación a los lectores, su madre es sirvienta, se convierte en sirvienta y en amante del padre Brown, y lleva a la niña para que sea educado por él, como escribes en la novela, para que dejes de ser una incapaz y una salvaje, por ejemplo. Hay un momento en el que escribes: los blancos nos maltratan porque olemos como animales, y ahí planteas ese conflicto, ¿no? Entre la madre, que quiere una vida decente, entre comillas lo de decente, para su hija, y por ejemplo el padre, ¿no? Que prefiere verla muerta antes que convertida pues en criada o en puta de cualquiera de aquellos blancos que llegaban a las tierras, y ese dilema de convertirse en alguien extraño para uno mismo por una vida mejor. Pero es una vida mejor. Bueno, yo creo que aquí las formas de resistencia a la colonia o al colonialismo como estructura son diversas, claro. Y en el libro yo traté de que todas estuvieran visibles, ¿no? Por una parte, la madre, que es quien toma la decisión de aculturarse en pos de una vida mejor, pero que en definitiva, como tú decías, no lo es tanto, no lo es en apariencia, ¿no? De alguna manera es como que por mucho que ella con voluntad trate de dejar de ser una Iñupiat, a ojos de los colonos no va a dejar de ser una Iñupiat nunca. Y a ojos de los propios Iñupiat se convierte también como en alguien desleal, ¿no? Entonces, digamos que todos estos personajes están o cumplen como una función de bisagra entre dos mundos, ¿no? Tienen un pie en cada uno de estas cosmovisiones y
yo creo que, bueno, una vida mejor, ninguno de ellos sabía, ¿no? Si era una vida mejor o peor. Finalmente, claro, esto también es una ficción, ¿no? De la vida real o de lo que supuso para Ada esta supervivencia, pero en la vida real para Ada no fue una vida mejor. Es una historia atravesada. Antes hablabas que llegas a este personaje por el tema de la maternidad. Hay muchos temas. Uno de ellos es la violencia. Es una historia atravesada por la violencia de estos nativos de aquellas tierras, sobre la mujer también. Su cuerpo, hay un momento en el que escribe, su cuerpo fue siempre el lomo de un perro apaleado donde los otros acostumbraban a desahogar su ira. Ada se pregunta de dónde les nace ese desprecio a esos hombres, porque además son hombres jóvenes que llegan para iniciar una vida y que tienen dentro esa rabia tan vieja. ¿De dónde sale esa violencia? ¿De dónde sale ese odio? Esta es una de las grandes preguntas que yo me hago también como ser humano, ¿no? Cuando soy testigo del odio, ¿no? Racial, de la xenofobia, de la discriminación que es tan depredadora, ¿no? hoy en día, y en gente además tan joven que no ni siquiera ha tenido la oportunidad de convivir con otras formas de habitar el mundo, ¿no? Entonces realmente es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. ¿De dónde nace este odio y esa rabia tan vieja, ¿no? Es algo curioso, y creo que como sociedad tenemos que pensar en esto, porque es la única manera de poder combatirlo, de construirlo, ¿no? En un pasaje es muy interesante cómo describes la forma en la que se ven unos y otros, porque los blancos desprecian a los nativos, a los que les califican de necios, ¿no? Por sus creencias, por la relación que tienen con la propia madre naturaleza, mientras que también los Iñupiats ven a los blancos, bueno, en cierta forma también cierta necedad, ¿no? Que honran a un dios. Hay un momento en el que dices, honran a un dios que es capaz de resucitar y de caminar sobre las aguas. Al final son dos visiones contrapuestas, pero que planteas de manera muy interesante ese debate de la superioridad moral y que hoy en día se impone. Sí, totalmente. Además, tenía que estar también presente no esta crítica a esta supremacía o la supuesta supremacía blanca, ¿no? Que es lo que al final el colonialismo es un sistema totalmente supremacista que se sedimenta sobre el concepto de que los blancos son superiores al resto de etnias o de comunidades, ¿no? Pero tenían que verse también estas costuras de lo absurdo de este pensamiento supremacista, ¿no? Y también tenía que deconstruirse esta supuesta necedad de los Iñupiat, o sea, esta cosa como del buen salvaje que no se da cuenta de que lo están explotando, ¿no? O de que los explotadores, en cierto modo, son tan supersticiosos o están sometidos a determinadas creencias, no tabúes, porque no se llaman así, ¿no? Pero determinadas formas de ver el mundo, como en este caso es la forma o católica o cristiana de entenderlo, que son un constructo igual que las otras, ¿no? Entonces tenían que verse los mimbres de ambas cosmovisiones, ¿no? Libertad es una palabra que nunca he visto asomarse en los rostros de las mujeres del asentamiento. Aquí su propia condición la hace sufrir un doble sometimiento, como nativa, pero también como mujer. Sí, a mí también me interesaba que viéramos, o que se viera por parte de los lectores, que el patriarcado también llega a las comunidades indígenas, ¿no? Que no por el hecho de ser una comunidad indígena se está libre del sometimiento a las mujeres, ¿no? Ada en este sentido tiene como una triple discriminación, o sufre una triple discriminación. La primera por ser una mujer Iñupiat, la segunda por ser una madre sola, ¿no? Porque es abandonada por aquel mestizo.
Y la tercera porque es mujer, ¿no? O sea, sería la cuestión de estar racializada, la de ser madre sola y la condición de mujer. Antes lo comentabas, la maternidad es como el inicio de todo, ¿no? De donde comienza esta historia. Y es muy interesante cómo abordas la maternidad desde distintos puntos, porque está la que ella ejerce con su propio hijo Bennett, pero también la que ella sufre de su propia madre, la que conecta con la maternidad de su abuela, conecta con otro tipo de relación, y la que ella misma termina sintiendo con la naturaleza al final de este viaje, ¿no? Son como distintas formas de entender la maternidad. Ella dice, gracias a la banquisa me siento la madre más poderosa de la tierra, y que conecta a la vez con tu propia maternidad, ¿no? ¿Cuántos tipos hay? Bueno, tipos de maternidad son como todos, como tipos de madres, ¿no? O sea que cada madre ejerce un tipo de maternidad, pero sí, o sea, también era interesante dialogar con esto, puesto que la maternidad es una condición muy compleja en las mujeres, está llena de ambivalencia, está llena de culpa, que yo también creo que es algo como que atraviesa esta maternidad de Ada, ¿no? Que es una maternidad que entraña una paradoja. No quiero decir más porque si no es como que destripamos un poco, pero sí, al final siempre hay una capacidad para tomar la decisión de hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Con los propios hijos. Y en este sentido es como que no estamos determinados por cómo nos maternaron a nosotras, sino que a lo mejor en algún aspecto sí, pero por eso mismo también podemos hacerlo distinto con nuestras propias criaturas, ¿no? Entonces, en esta novela sí que se muestran distintas maneras de maternar, y a mí me interesaba sobre todo mostrar las sombras de la maternidad, o por lo menos esas ambivalencias a las que como madres nos enfrentamos en ocasiones, sin ser un libro de maternidad al uso, claro. A pesar de que Ada, va pasando el tiempo, va pasando el invierno ártico, ella va viviendo esa experiencia con estos exploradores en esta isla, a pesar de que no tiene comida, hay un momento en el que Ada cree sentir algo parecido a la felicidad, a pesar de esas circunstancias tan extremas. No sé si es en ese camino de vuelta, es ese camino que nos lleva hacia uno mismo, donde está la clave de todo realmente, ¿no? Donde está la clave de la felicidad, o de al menos una existencia completa y plena. Claro, de algún modo es este diálogo que también tiene en el libro con la lectura de Walden, ¿no? Hay un momento en el que dice algo parecido a que es cuando una persona no está emancipada de sus necesidades básicas, ¿no? Como son el alimento, el cobijo, el combustible, ¿no? No tiene emancipado el pensamiento, no puede pensar, ni siquiera tiene un lenguaje que le lleve a pensar en cosas más trascendentes, ¿no? En el momento en el que Ada empieza a saber proveerse de alimento, de combustible y de cobijo, a ella como a cualquier otro ser humano su pensamiento se emancipa y se da cuenta que jamás se ha sentido tan plena, que es de nuevo la paradoja que ella entraña, ¿no? Que es llevada a un lugar por una obligación económica, ¿no? para poderle salvar la vida a su hijo, y cuando está allí descubre que jamás se ha sentido tan libre como en medio del hielo, ¿no? Hemos repetido muchas veces que esto es un viaje interior que conecta a la protagonista con sus ancestros. Amor, vida, memoria convergen en su cuerpo con la esencia de quién es, con las tradiciones de su pueblo al que va volviendo según va avanzando en ese descubrimiento que hace de sí misma, en el que es clave el respeto por la naturaleza. Montse, es ese respeto mutuo en la convivencia el que permite a los Iñupiats realmente sobrevivir en un territorio tan hostil, y es lo que demuestras a lo largo de la novela, ¿no? Esas enseñanzas que parece que hemos olvidado. Bueno, hemos olvidado completamente. Todo. No, creo que nuestra forma de habitar el territorio es totalmente
equivocada y desmesurada. De hecho, reducimos el territorio a recursos. Cuando hablamos de recursos naturales o cuando hablamos de sostenibilidad, al hablar de recursos reducimos la tierra a algo utilitarista, y esto ya me parece que es como que tenemos que cambiar completamente la forma de entender que habitamos un planeta que no nos pertenece y que no sirve con luchar en pos de la sostenibilidad, porque el concepto de sostenibilidad, si lo piensas, es algo que es muy frágil. Algo que se sostiene es como que está en un equilibrio siempre en riesgo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la épica que entraña Ada es la de... Y cuando digo Ada, al final en extensión es la de las comunidades que saben vivir en simbiosis con los territorios que ocupan. Es la épica de los cuidados en extensión, o sea, de entender que la vida depende del lugar que habitas, ¿no? Tú cuentas la historia de Ada hasta un momento determinado. Tú acabas la novela en un punto, después de sobrevivir a ese invierno ártico del que no hemos contado mucho para que lo descubran los lectores. Todo lo que le sigue a ese invierno ártico es una vida desgraciada, pero tú has elegido quedarte en ese punto, quedarte en ese momento, en ese final en el que creo que es donde Ada triunfa. El triunfo de la protagonista frente a quienes han intentado doblegarla. ¿Por qué era para ti importante acabar ahí y no continuar? Bueno, esto yo le di muchas vueltas. Dónde poner, igual que desde dónde empezar a contar la historia, porque hay mucho antes también interesante en la vida de Ada Blackjack, hasta dónde llegar, ¿no? Y de la continuación tampoco vamos a decir, para que los lectores también investiguen y lo descubran. Bueno, finalmente a mí me parece que el viaje interior de la protagonista, o donde la protagonista sufre como un doble arco de transformación, y su ironía, o donde ella entraña la paradoja, es en la isla de Grangel. Y es donde yo también quise construir para ella toda esta épica y toda esta aventura hacia afuera y hacia dentro de sí misma. Creo que si hubiera proseguido la narración, además de quedar algo un poco ñoño, se hubiera desinflado mucho la tensión narrativa. Nos ha encantado El hielo de los suyos, Montse. Su silencio es el hielo cuando yace a la deriva y se pierde al otro lado del horizonte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora extra. Gracias a ti, Raquel. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.